Ponte cómodo, cómoda. Cierra los ojos. Observa las preocupaciones que dan vueltas por tu cabeza y dales permiso para irse. No son necesarias en este momento. Por ahora, basta con que escuches mi voz. Vamos a retroceder en el tiempo, a tu niñez. Es de noche. Fuera se escucha el viento. Agita los árboles. Resuena contra las ventanas. Observa su movimiento gracias a la luz de una farola. En 3 segundos dejarás de verlo. Bajarás las persianas y se quedará como un simple sonido. No lo haces porque tengas miedo. Sabes que nada malo ocurrirá. Además, no estás solo. Hay más personas contigo. Estás emocionado porque vais a jugar. Y para este juego, la oscuridad es un compañero imprescindible. Por el momento, brilla sobre el techo la luz de una bombilla, de las de antes, con el cable que asoma. Aparentemente, no hay nada especial. Todo es normal. Pero para algunas de las personas que te acompañan, esos momentos se están grabando en su memoria, aunque no lo sepan. Y cuando pasen los años, lo recordarán con el cariño que suelen guardar los recuerdos de niñez. Camináis por el suelo de madera, y mientras el viento sigue rugiendo, os sentáis en la cama y habláis entre vosotros, muy bajito. Yo voy a esconderme en el armario. Pues yo voy a quedarme detrás de la puerta. ¿No pensarás lanzarte a su espalda como la otra vez? Recuerda que acabó encendiendo la luz y nos fastidió el juego. Seguís planeando, y cuando os sentís preparados, apagáis la luz, listos para dejar el mundo de lo visible y adentraros en la magia de la oscuridad. Me llamo Emeride. Mis padres eligieron este nombre porque querían que fuese especial. No sé si lo han conseguido, pero tengo un secreto que contarte. En la oscuridad percibo la energía de las cosas y puedo caminar sin chocarme y saber si hay alguien a mi lado solo con sentirlo. En ese sentido, diría que sí lo han conseguido, que sea especial. Pero tengo otro secreto que contarte. Todos somos capaces de percibirlo. Mi historia es la tuya, pero aún no lo sabes. Así que, hasta que te des cuenta, tranquilo, te la cuento yo. Cuando era pequeña, jugaba con mis primos a las tinieblas. Para que te hagas una idea, este juego se basa en esconderse en la oscuridad, o moverse en ella. Lo primero que hacíamos era elegir una habitación. Una persona se quedaba fuera, mientras las demás entraban y planeaban la jugada. ¿Dónde nos escondemos? Tú vas a moverte para despistar y yo voy a hablar. Entonces sales tú. Todo tipo de estrategias. Tocaba ser creativo. Bajábamos las persianas, corríamos las cortinas y tapábamos cualquier fuente de luz externa. La penumbra sería total. Pero mientras tanto, la luz de la bombilla acompañaba nuestras palabras. Yo voy a esconderme debajo de la cama. Tú habla, y luego yo salgo y camino, así lo despistamos. Después, todos se dirigían a su escondite. Normalmente, el que se escondiera en un sitio más sencillo
era el que apagaba la luz. Iba a su puesto y decíamos «ya». ¿Que si alguna vez improvisábamos? Claro, muchas veces. Simplemente nos dejábamos llevar a lo que sucediera. Y también era muy divertido, porque nunca sabes lo que va a pasar, igual que en la vida. Entrabas con los ojos cerrados y tenías que usar otros sentidos, profundizando en tus capacidades. Allí la vista no importaba. Debías estar muy atento a los sonidos y los que se escondían, ser sigilosos. Usar tu tacto para moverte o ir un paso más allá y sentir la energía. Sentir cómo se corta el aire cuando llegas a un mueble o a una pared o el calor que irradian las personas. Normalmente le prestamos muy poca atención y ese juego me enseñó. Es importante, ¿no crees? Cuando encontrabas a la persona, tenías que decir su nombre. A veces te equivocabas y la persona que decías no era la que creías. Jugaban al despiste, creando estrategias complejas y poniendo la cabeza en marcha. Recuerdo los saltos en la cama. Teníamos 2 y todos se ponían a saltar de un lado a otro, hablando, y cuando pensabas que los tenías, se te escapaban. A veces, cuando te encontrabas con la persona, la tocabas para saber quién era, o también podías hacerla reír. ¿Sirius Black? ¿Eres tú? Si tenías sospechas de que era X persona, podías decir algo que supieras que le haría gracia. Contar un chiste malo. ¿A que no sabes qué pasa si lanzas un pato al agua? Nada. Se tenía que delatar y se acababa convirtiendo en un escenario cómico, donde el tiempo se dilataba y el exterior se difuminaba. Cuando todos eran encontrados, entonces empezábamos otra partida. Éramos libres de poner nuestras propias reglas y cambiarlas cuando las propuestas nos aburrieran. Por eso, a veces, preferíamos cambiar de espacio. Donde más me gustaba jugar era en el piso de arriba, sin habitaciones, sin separación por la noche. Aprendíamos a ser invisibles. Recuerdo que una vez me escondí con otra persona en un hueco que estaba lleno de cajas, detrás de una cama. Nos escondimos muy bien, tanto que cuando de pronto llamó a la puerta a un amigo para jugar con nosotros y se dirigió a la habitación en la que estábamos, nos tuvo que ayudar a salir, porque no era tarea sencilla. Me imagino cómo se quedaría al llegar con la intención de jugar y encontrarnos sepultados entre cajas. ¿Qué pensaría? Éramos felices. A veces, los escondites más fáciles son los más difíciles. Quedarte detrás de las cortinas, en medio de la habitación. Aunque con los sentidos bien agudizados, saber que tienes una persona al lado no es difícil. Pero incluso manteniéndose quieta, podría quedar impune si no sabes reconocer a la persona que tienes delante. Puedes tocarla, rozar sus facciones. A veces, en ese juego del despiste, te equivocabas, porque la persona que tratabas de reconocer hacía todo lo posible para que no lo consiguieras. Te convertías en actor, actriz. Después, hablábamos de cómo habíamos vivido el juego y nos reíamos. Eso era todo lo que buscábamos mientras jugábamos a encontrarnos. Hace muchos años que dejé de jugar a las tinieblas, pero de vez en cuando todavía me escondo en la oscuridad, donde el sentido de la vista queda relegado para que los demás cobren vida. Supongo que por eso veo tanta magia en la penumbra, y no lo asocio a algo negativo, sino todo lo contrario. Me calma, encuentro consuelo en ella, sobre todo cuando no quiero que me vean
pero deseo encontrarme. Hace unos días, cuando bajé las escaleras y me paré frente a esa puerta, recordé que había olvidado todo esto, que hacía tiempo que no era consciente de mi poder. Si te lo cuento, es porque quiero que sepas que tú también lo tienes. Tal vez escondido, dormido. A veces, lo único que hay que hacer es cambiar la perspectiva, redirigir el foco de tu mirada y ver de otra forma. Eso es lo que me enseñó este juego. Además, tarde o temprano, se enciende la luz. Esta es la historia de una princesa que, como Meride, aprendió a ver más allá de lo visible, algo más profundo. Y aunque a veces no sea fácil adaptarse a la vida cuando sientes diferente, sus anhelos la llevaron a conseguir aquello que buscaba. A ella. Y suena el reloj, como todas las noches, y se siente como todas las noches. Mira el techo de piedra, el de siempre. Las horas pasan lentas. No puede dormir. Hace muchos días que no puede dormir. Si simplemente le preguntaran qué quiere en realidad, si simplemente tuviese la posibilidad de decidir. Todos le dicen que es por su bien, pero es que no se siente bien. ¿Será que nadie lo nota? ¿Solo ella? Si lo hacen porque la quieren, ojalá nadie la quisiera, piensa. Y le duele pensarlo, pero más le duele vivir una vida que no es suya. Ponte el vestido, arréglate, peínate correctamente, esos modales, columna recta. Está cansada. Sabe que le tocó ser princesa, pero es que ella no quiere ser princesa. Solo quiere poder ser ella. Está encerrada en una cárcel de diamantes, tan brillante que no tiene color, tan fría que ni la chispa más grande podría calentarla. El fuego se congela al pensarla. Siente calidez cuando saluda a los campesinos y se integra entre la multitud, sintiéndose parte del ritmo de las calles. Le gusta comprar en los mercados, hacer sonreír a los niños y ayudar a los que necesiten su ayuda. Desde el castillo, lo único que puede hacer es observar, con distancia, la vida que pasa tras ella, sin tocarla. Un sistema feudal que se rompe en su cabeza al no comprenderlo. Se suponía que su posición era importante. Eso fue lo que le repitieron desde pequeña. ¿Pero qué hace? Mirar, solo mirar, cómo otros sufren por carencias, cuando ella lo tiene todo y siente que no tiene nada en realidad. Cuando era pequeña, le gustaba jugar con los chicos a ser guerrera. Sí, se ensuciaba, se caía al suelo y se hacía heridas que dejaron en ella cicatrices visibles. Pero es su historia, lo único que siente que es de verdad. Teje, y la premian por ello, pero si supieran las razones, no lo harían. Teje, para liberarse de sus cadenas, para escapar. Un día, con la ayuda de las telas, saltará por la ventana del castillo sin que nadie lo sepa, y nadie podrá pararla. Se volvió silenciosa, porque de nada sirve hablar cuando no te escuchan, porque prefiere enfocar su energía en algo que funcione. Vestidos ostentosos, alhajas que la disfrazan,
¿Acaso no brilla por sí misma? Todos le decían lo guapa que estaba, pero nadie la veía. Ni siquiera en el espejo se encontraba. ¿Quién era en realidad? Lo había olvidado. No podía soportarlo. Quería gritar, pero no podía. Se quitó el vestido, deshizo su peinado, apretó su cabeza con las manos y se despeinó, con rabia, buscando encontrarse entre tantas mentiras, buscando alejarse de algo falso que la había consumido. El destino no le parecía justo. Por eso, decidió tomar el control, relegarlo para no doblegarse más. Cuando perdía la esperanza, cerraba los ojos, recordando a la pequeña niña guerrera que vencía a todos sus contrincantes y era conocedora de su fuerza y su poder. ¿Tanto ha cambiado? No, no lo ha hecho. Todavía es fuerte. 3 noches. Eso era lo que le quedaba. Ya lo había decidido. Trabajaría duro porque así fuera. Mientras tanto, se escondería entre mentiras, entre actuaciones comedidas. Eso es lo que me enseñaron, ¿no? Se decía para sí. Lo pondría en práctica. Y cuando todos la felicitaban y creían quererla por haberse convertido en la princesa perfecta, dejó sus aposentos y se fue, deshaciéndose por sus costuras, tomando su puente hacia la libertad. Era la primera vez que nadie la acompañaba, que podía moverse a su antojo entre las calles, sin escolta. Corrió, dejando su vestido atrás, su nombre, su posición, todo lo que no la representaba, todo lo que nunca fue. Y su silueta se perdió hasta desaparecer. En una colina vivía un artista retirado. Solía pintar bonitos paisajes que observaba. El mar bravo, los campos floridos, su amada esposa. El día que falleció, sus lienzos empezaron a estar en blanco. La gente del pueblo se preocupó y le preguntaron qué había pasado, pero su única respuesta era: la vida es como un lienzo en blanco. Cada vez que se lo preguntaban, lo repetía. Incluso llegaron a pensar que se había vuelto loco a causa de la tristeza. Sin saber qué hacer, decidieron llamar a un joven pintor para que lo animara y le hiciera recuperar la ilusión por el arte. El joven tomó su maletín, lleno de pinturas, pinceles y papeles de lienzo, y con la ayuda de una pequeña brújula y las indicaciones aproximadas que le dieron los vecinos, empezó a caminar por un sendero de tierra, alejándose del pueblo. Llegó un momento en el que el sendero desapareció y le tocó caminar por una pradera que poco a poco empezó a ascender. Mientras subía, pensó cuál sería la forma adecuada de presentarse al hombre. Al fin y al cabo, era un desconocido y debería ganarse su confianza para poder ayudarlo. La hierba se deslizaba sobre sus pies con suavidad y notaba cómo la brisa se volvía más fría según ascendía. Miró la brújula y siguió caminando. A su derecha estaba el mar, rompiendo contra las rocas,
y a su izquierda una extensión de pradera llena de flores blancas. Podía ver la silueta de las casas del pueblo a lo lejos. Escuchaba el sonido lejano de las embarcaciones. Cuando llegó a lo más alto, vio que había una pequeña cabaña de madera colocada sobre el manto de hierba, solitaria. A su lado, una bandera verde ondeaba, clavada en la tierra, justo como le habían dicho. Tomó aire y, sin dudarlo, golpeó la aldaba de la puerta. Un hombre de barba blanca y ojos verdes apareció, sosteniendo en una de sus manos una pipa. Se podía ver el humo revoloteando por el ambiente. «Buenos días, mi nombre es Rafael», dijo el joven. «He escuchado que se le da muy bien la pintura. Me gustaría ser su aprendiz». Pero el hombre, tras mirarlo de arriba abajo, rechazó su propuesta, alegando que no tenía nada que enseñarle. Ya le habían advertido que eso podría pasar. No tuvo más remedio que dar media vuelta y retroceder sobre sus pasos. Por otro lado, el hombre hizo lo mismo. Regresó al sillón para continuar fumando su pipa mientras observaba el mar. Pero es que también le habían advertido que era una persona muy empática. Por eso, los pasos del joven se movieron muy lentamente, sin llegar a alejarse demasiado. «Espera, muchacho. Puedes ser mi aprendiz. Pero te advierto que no tengo estudios. Lo que sé, lo he aprendido por mí mismo». El joven caminó por la cabaña, observando las pinturas que colgaban de la pared, viendo cómo todas las estaciones cobraban vida, cómo la fuerza del mar se unía con la suavidad de los campos floridos. Era como si los decorados se hubieran quedado congelados en el tiempo, sobre todo la mirada de aquella mujer. «Si quieres mi ayuda, deberías sacar las cosas», dijo el hombre. Rafael, apartando la mirada de los cuadros, abrió su maletín y colocó sobre una mesa de madera algunas pinturas, un pincel y una de las hojas. Pero el hombre, lejos de lo que cabría esperar, caminó hacia el sillón y se sentó, de nuevo, mirando por la ventana, mientras continuaba fumando su pipa. «¿Has visto las flores? En cada parte de la montaña son diferentes. Su tallo, su resistencia, es diferente. ¿Las has tocado?» «No, señor, no las he tocado. Deberías». El joven estaba confundido. ¿Tendrían los vecinos razón? ¿Se habría vuelto loco desde lo de su esposa? «Guarda de nuevo las cosas». «¿Eh? Guárdalo, muchacho, y acompáñame». El hombre se sentó lentamente sobre la hierba. Aquella sería su primera clase. «Lo primero que debes hacer antes de pintar es comprender cómo se mueve lo que pintas, cómo piensa». Definitivamente no entendía nada, pero siguió escuchando. Le habló de la luna, de las mareas, le explicó los tipos de vegetación que se daban en la zona y de la primera vez que pintó. Por aquel entonces, el dinero escaseaba. Su padre era pescador y a veces lo llevaba con él. Una primavera, tomó una flor con su mano y al rozar sus pétalos, vio que un ligero tono azulado
se impregnaba en su mano. Ese fue el momento en el que todo cambió. Recolectó varias flores, sumergió sus pétalos en agua y los machacó hasta quedar un ligero tono azul, como el mar. Ahí se dio cuenta de que podía recrear momentos, que los pigmentos que encontraba a su alrededor podían cambiar su forma y convertirse en algo diferente. Pero para eso debía comprender cómo funcionaba el entorno, cómo siente la hierba cuando el viento la agita. El pincel debe moverse a la velocidad que lo hace la brisa, convertirse tus manos en el aire que lo deslizan, cómo se balancea el agua cuando el barco pasa por encima, cómo lo hace, en cambio, cuando nada lo frena. El joven comenzó a pintar. Al principio, el hombre solo daba indicaciones y respondía a las preguntas que el chico le formulaba. Nada más. Se despidieron, asignando la próxima clase para el día siguiente. Y llegó el momento. Rafael subió la colina y llamó a la puerta. El hombre aguardaba, esperándolo con una cafetera italiana sobre la mesa. Lejos de ofrecerle un café al joven, le mandó sacar sus materiales y un papel de lienzo y vertió sobre éste un poco de café. El joven trató de limpiarlo, pero el hombre lo paró. «Los campos también se marchitan», dijo con la mirada fija, y el café siguió avanzando, empapando el papel. «A veces no podemos hacer nada, solo dejar que ocurra. Puedes empezar a pintar, pero deja que ocurra». Rafael, nada convencido, tomó un pincel y colocando un poco de pintura azul en su paleta de mezclas, pintó sobre el café. No entendía nada. De hecho, sentía un poco de enfado. No era eso lo que iba buscando. «¿No le apetece pintar a usted? Me ayudaría a ver cómo lo hace». El hombre tomó un pincel limpio y, aprovechando el café de la lámina, lo fue deslizando, creando líneas que se desgranaban, convirtiéndose en ramas. Añadió más, lo difuminó. Aves, alcanzando un horizonte sepia. Montañas con distintas perspectivas, según la cantidad de café que añadía. Y lo que parecía ser un destrozo, una pérdida, se convirtió en arte. El joven se quedó atónito. Le impresionaba la forma en la que el hombre pintaba, sin reglas, sin trazos establecidos, sin ni siquiera pinturas. Y recordó lo que le dijo el día anterior. ¿Cómo siente la hierba cuando el viento la agita? El pincel debe moverse a la velocidad que lo hace la brisa, convertirse tus manos en el aire que lo deslizan. ¿Cómo consigue plasmar todo esto sin una referencia? Y el hombre respondió: la vida es como un lienzo en blanco. Después recogió sus cosas y se fue, pues nada había que añadir. Ese día, muchos pensamientos revolotearon en su cabeza. Su forma de pintar, su forma de sentir. Nunca había experimentado la pintura como aquel hombre. El día siguiente, subió la colina con una sensación extraña, pues esta vez no solo lo hacía para que el hombre recuperase sus ganas de pintar. No, también lo hacía por él mismo. Necesitaba entender. Vivía en mecanicismos con un resultado visiblemente bonito, pero no le parecía que hubiese nada especial en las obras que había creado. Sin embargo, las del hombre hacían que sintiera algo en su interior. «¿Cómo lo consigue?», le preguntó. Y éste le explicó: «Los fríos simbolizan para mí la paz,
la continuidad, algo que aunque no puedes controlar, se mueve. La mezcla de fríos y cálidos es esperanza. Estos viajan más rápido, pero todos llegan al mismo lugar. Los cálidos pueden volverse difusos cuando los mezclas con tonos oscuros, verse incomprendidos o incluso perdidos, pero conocen muy bien el camino y te pueden guiar si se lo permites. Jamás había escuchado hablar así de los colores, y aunque le parecía ciertamente descabellado, algo había en sus obras que lo cautivaba. Su forma de percibir las cosas lo cautivaba. Se levantó y fijó la mirada en uno de los cuadros, el rostro de la mujer, entre el mar y el sol, fríos y cálidos. Lo tocó suavemente con sus manos, pudiendo sentir la rugosidad. ¿Tenía esperanza?, le preguntó al hombre. Quería tenerla. ¿Por qué dejó de pintar? No era lo que pintaba, era que lo hacía para ella. El joven, indagando un poco en su historia, descubrió que su mujer cayó enferma. Le gustaba ver los campos, bajar al pueblo, observar el mar, pero no podía. El hombre, dispuesto a hacer lo que fuera por su esposa, decidió que pintaría todo lo que viera y a través de sus trazos le mostraría el mundo. Cuando los vecinos subían a verla, se quedaban fascinados con los cuadros. Supongo que cada persona muestra en la pintura parte de sus emociones, decía el hombre, y las mías eran muy reales. Les gustaron, nada más. Pero puede ayudar a muchas personas. No debe desperdiciar su arte. Ya no es mi momento. ¿No va a volver a pintar? No. ¿Por qué? Y el hombre repitió, la vida es como un lienzo en blanco. Nada consiguió. O eso creía, pues nunca llegó a entender toda la historia. Bajó la colina, de regreso a casa. El viento soplaba con intensidad y el oleaje rompía con más fuerza que los días anteriores. Aquella noche, el hombre se levantó. Había tormenta y el mar estaba muy bravo. Salió a la calle a observarlo. El brillo de la luna, mezclado con la oscuridad, le hace sentir nostalgia y recordó dónde empezó todo. Cumpleaños feliz. Te quiero. Esto es tu regalo. Un lienzo. Gracias. ¿Qué vas a pintar? Vamos a ver los campos. Vete sin mí. ¿Cómo te encuentras? Hoy el mar está muy brillante. Vamos a verlo. Mejor, vete sin mí. ¿Te gusta? Si no puedes salir, al menos quiero que veas lo que yo veo cuando salgo. Te pintaré cada lugar al que vaya. A los 3 días de su ausencia, decidió encender una vela. La observó durante horas, porque parecía que si dejaba de mirarla, en cualquier momento su llama podría apagarse, como si su mirada fuese la responsable de su existencia. Ella era una pieza muy importante del engranaje que fue construyendo con los años. ¿Cómo puede esa pieza, que luchó durante tanto tiempo, con esa sonrisa llena de vida, simplemente apagarse? Cuando la mira, piensa en ella. Duele. Le duele. Esa noche sería muy larga, porque el miedo hace que los segundos pasen muy despacio. Los cuenta en su reloj. ¿Qué somos antes de ser?
nota la ausencia. ¿Eso es morir? ¿Desaparecer? ¿Por qué a veces el fuego es azul? ¿Cómo el roce de la cerilla en la lija puede generar vida de repente? ¿Acaso sabe que existe? Al menos él puede comprobarlo. Basta con llevar las manos al pecho y sentir cómo su corazón late. Ojalá le permitieran compartir sus latidos con ella. Así, los dos podrían brillar. Tal vez no con la potencia del sol, pero no quiere agobiarse. Si su corazón se para, entonces ya no podría compartirlo. Desea ser la llama que encienda la oscuridad. Mientras él viva, la llama no se apagará. Llegó un punto en el que el hombre ya no tenía ganas de pintar, pero se sentía culpable porque no podía llevarle bonitos paisajes a su esposa. Entonces ella le decía que la vida es como un lienzo en blanco, llena de posibilidades, difusa a veces, pero perfecta tal y como es. A veces no somos capaces de percibir el potencial que alberga un simple lienzo en blanco. Me gusta así, pero no hay nada. Es perfecto, mi preferido. La mujer esbozó su última sonrisa, como si de verdad estuviera viendo en aquel lienzo lo más bello del mundo, y así se fue. Y en esa pequeña cabaña, bajo la tormenta, un hombre miró un lienzo en blanco, como cada día, y él también vio lo más bello del mundo, su última sonrisa. Todos somos aprendices. El joven está empezando a comprender cómo vivir el arte desde otro lugar. El hombre, a seguir expresando sus emociones a través de los colores y compartirlo, porque en el fondo sabe que quiere, solo que su miedo no se lo permite. Para ello, debe soltar el pasado sin olvidarlo. Un día tomará un lienzo y volverá a pintar. El joven no lo sabrá, pero habrá sido una pieza clave para lo que ocurrirá. Todos estamos aprendiendo. Emeride, mientras juega a las tinieblas, explora sus sentidos, que la oscuridad es necesaria para encontrarse a veces. La princesa retirada deja su libertad mientras descubre que puede decidir su destino y que lo que otros asumen como una verdad absoluta, como la única posibilidad, puede no ser cierto, que hay algo más. Y cuando cruzamos ese velo, nos convertimos en verdaderos aprendices de la vida que elegimos vivir. Y a veces nos tropezaremos, pero siempre aprenderemos.